Llámome Fernán y pertenezco a una asociación cultural pancéltica asturiana que lleva la Lliga Celta de Asturias. Esta organización nace en el año 81 y desde entonces para acá va haciendo de ellos trabajos en de ellos estalles de la cultura y la identidad asturiana. Es publicación de cartafuellos, investigaciones etnoculturales, esparcimiento de ese conocimiento etnocultural, recuperación, en este caso, de tradiciones o deportes tradicionales y cualesquier actividad que pueda estar vencellado a estos objetivos y que pueda surgir. En este caso, güey, estamos aquí dentro del proyecto de recuperación de la lucha celta tradicional asturiana, el Baltu, para hacernos una muestra a todos y toes de esta lucha tradicional asturiana que murió o en principio a morir allá por la mitad del siglo pasado. Lo que vamos a ver hoy, primero voy a hacernos una pequeña introducción de qué es el Baltu y dónde está güey. Yo podréis ver una muestra de las principales mañes de este deporte, así como las principales características, y por último veremos un ejemplo de combate tradicional de Baltu. Una vez que finalicemos el combate vais a poder participar todas aquellas personas que queráis, sin miedo ninguno, mozos, moces, niños, neñes, aquí nadie va a salir lesionado. Así que podéis participar todas aquellas personas que queráis. Conmigo tengo aquí Miguel, Alberto y Javo. Y es que me confundo siempre con el nombre. Que hoy son los luchadores que van a participar de esta exhibición y que algunos de ellos forman parte del equipo de lucha de la Lliga Celta de Asturias que aspira o está empominado a participar de alguna vegada en el Campeonato Mundial de Luchas Celtes. Bien, como principio quería comentaros qué es la lucha. La lucha lleva que todo ser vivo tiene que realizar en algún momento de la su existencia por necesidad de sobrevivencia, ¿no? Les luchas marciales son un ejemplo de ello, ¿no? Hubo un tiempo, estamos retrotrayéndonos a más de 2000 años, que hay crónicas de ello, de Estrabón, de que nosotros, los montañeses, que englobaban galaicos, astures y cántabros, se decía que por las fuentes clásicas que ya ejercitábanse ellos mismos para la lucha, entrenaban, desarrollaban toda una cultura marcial que estaba empominada a sobrevivir, porque estaban todo el día a la griesca con otras tribus, otros castros. Obviamente, y por suerte, a lo largo del tiempo, las sociedades van camudando y esa necesidad de sobrevivencia no es tan imperiosa, por lo que ese elemento que surge en un momento como necesidad vital va transformándose a lo largo de siglos hasta convertirse en un fenómeno etnocultural, que sería lo que huelle el deporte tradicional del Baltu. A lo largo de la historia tenemos de ellos resclavos que nos falen de ese transformamiento, ¿no? De esa transformación. Tenemos en capiteles de iglesias románicas del siglo XII-XIII escenas de Baltu. Tenemos ya en época modernista escritos de Sobellanos, por ejemplo, que fala de los corros de lucha que se hacían en les foliches de nuestros paisanos y paisanes de ahí un tiempo para atrás. Y por desgracia va unas décadas, unos años, que este deporte tan maravilloso va muriendo poco a poco hasta que llegó al desanicio. Ya prácticamente no hay verbenes ni hay romerías en los que esté presente, y nosotros desde la Lliga Celta de Asturias consideramos que eso es un error per grande, porque estamos perdiendo una parte de nuestro patrimonio cultural, de la nuestra identidad y de la nuestra cultura. Y nuestro objetivo, a través de un proyecto de recuperación de esta lucha que estamos haciendo, que estamos desendolcando,
y, entre otros detalles, el amosar a toda la gente, a toda la población asturiana, este elemento patrimonial que tenemos y que estamos dejando morrer, con el envís, o por lo menos con la aspiración de que haya gente que nos esté viendo, que tenga les ganas de entrenar, que tenga les ganas de recuperarlo, de probarlo, de participar, y sobre todo la reciella, que haya gente que quiera principiar a entrenarlo y a revivirlo, ¿no? Entonces, sin más, comentamos que el balto es un deporte muy sencillo, ¿eh? El combate tiene varias puntos. Bueno, eso casi mejor explicáis vosotros, ¿no? Sí. Bueno, pues con vosotros somos a Alberto, que es miembro del equipo de la Liga Celta de Asturias, y va a comentaros las principales reglas del balto. Vale. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir. Básicamente esto es una lucha, entonces no tiene mucha complejidad. Se trata de levantar al contrario o a la contraria y tirar al suelo. Lo primordial que hay que saber es que el agarre es una lucha que se empieza, a diferencia de otras, agarrado. Nosotros no, el árbitro da el comienzo y dice, venga, acción, y tenemos que ganar el agarre. No, el árbitro ya nos coge desde aquí, ¿vale? El agarre básicamente es una mano por encima de un hombro y la otra por encima de la axila del rival, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué es lo que se puede sacar? Se puede sacar básicamente zancadillas externas, internas, cruzadas, y se puede proyectar. ¿Es una cosa que se necesita fuerza? Sí, no voy a mentir, todo eso de aprovechar la fuerza del contrario está muy bien, pero vaya, para estas cosas hay que estar un poco vivo. No obstante, vais a ver como una persona como yo, que pesa 75 kilos, puede tirar a alguien que pesa bastante más. Sí, vale, va a hacer la misma, lanzando la cadera, con la cadera, metiéndose entre sus dos piernas y lanzándolo, cargándolo con su cadera, cuando queráis. Vale, ¿le das tú, Miguel? Un poco al medio. ¿Cuál vas a hacer? ¿Un poco al medio? El gancho por medio. Vale, ahora va a hacer un barrido. Generalmente, cuando una persona, porque en una exhibición él me deja tirar, pero cuando es un combate real y hay mucha diferencia de peso, lo que hay que intentar el más débil, el más pequeño, porque en esto no hay pesos, ¿vale? No es como el boxeo o como otras que ponen a los de 66 con los de 66, no, aquí generalmente suele haber más de 70 o menos de 70, depende de la región o incluso el país, y tú puedes pesar 72 kilos y que te toque con uno de 110, y es lo que hay, porque claro, como ha explicado el compañero, esto tenía un pasado muy relacionado con las celebraciones culturales. Con las celebraciones culturales de cada sitio. Entonces no tenían tiempo para hacer un sistema de pesos. Por lo tanto, lo más lógico cuando hay una diferencia es que el más pequeñín, el más flaco, intente enredarse entre las piernas del más grande. Y lo vamos a ver, es una zancadilla interna. Bien. Básicamente le engancha la pierna y se la barre. Ahora, como estábamos diciendo, es importante generar movimiento. Entonces, vamos a ir como brincando y en cierto punto él va a cabruñar, a segar el prado y me va a coger las piernas en el aire y así caigo, ¿vale? El combate suelen ser un único asalto de 5 minutos, ¿vale? Y hay dos puntuaciones, el medio baltu y el baltu. El medio baltu se da si
al tirar al contrario, el otro no cae poniendo su espalda completa, es decir, sus escápulas, en el suelo. Cuando cae de lado, se retuerce, etc. Pero si conseguimos que se caiga directamente con la espalda, ya es una victoria directa. También es importante comentar que esto luego deportivamente, esto es como se hacía hace años, pero deportivamente cuando se intenta tomar este tipo de luchas desde un ámbito más deportivo, generalmente no lo hacen a una victoria directa, ponen varias porque claro, si no los torneos serían mucho más cortos. Pero vamos, que básicamente lo que tenéis que entender es que la finalidad es conseguir que al tirar al rival tiene que poner sus dos escápulas, su espalda completamente en el suelo, porque consideran esas luchas que es la mayor forma de dominación sin hacer daño al contrario, por así decirlo, ¿no? Como de superioridad. Así que básicamente eso es. Se puede hacer, generalmente, como ha explicado Fernand, se hacía en circuitos campestres, pero claro, luego cuando se empiece a hacer, o se empiece a hacer más deportivamente, se hará ya en tapices, tatamis, etc. ¿Hay por ahí alguna persona, antes de que hagamos la demostración de combate, hay alguna persona que le gustaría intentar ejecutar alguna de las mañas que estuvimos viendo ahora? ¿No se anima nadie a participar? Nadie. Niños, niñes, hombres, mujeres. Aquí. Tranquila, venid para acá a probar, oh. Sí, ya la primera. Oye, los nenos, si queréis probar, podemos hacer un corru para niños aquí, ¿eh? Venid para acá conmigo. Sí. ¿No se anima nadie? Conmigo. ¿Nadie? Quizá tienen que venir Bueno. los padres para que ellos sigan el ejemplo. Anzu, Nadie se va a mancar, ¿eh? que lo faes ¿Seguro? despacio, oh. Ven conmigo y lo faes conmigo. Bueno, venga, a ver. Aquí encontramos a uno. Venga, bien. Hay un guerrero Astur, sí señor. A ver, ¿no se anima nadie más por ahí? ¿Alguna moza guerrera? ¿No hay mozas guerreras por ahí? ¡Ay, hay una! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Un aplauso para la guerrera! Yo, encantado. A ver, Marina, ¿qué te gustaría más? ¿Hacerme una zancadilla o hacerme volar? Tu hombro por encima y te coges la Marina por debajo, ¿vale? Eso es. Y ahora, ¿ves dónde está el árbol ahí? Ese árbol. Pues vas a darte la vuelta mirando hacia él. Mira hacia él completamente. Ese arbolito. Pero sin soltar. Por el otro lado. Por el otro lado. Ahí girando. Eso es. Y sin soltar el agarre. Y entonces ahora flexionas tus rodillinas, me haces rodar sobre tu cadera y... ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! Muy bien, muy bien. A ver, otro gran guerrero, guerrera. Aquí tenemos uno que ya se apunta. ¡Bien! ¡Bravo! ¿Qué hacemos? ¿Qué quieres hacer? ¿No sabes? Lo que yo quiera. Bárrelu, hombre, bárrelu ahí. Mira, el agarre. Por aquí, ¿vale? Y Tienes que juntar las manos. Sí, tienes que Agárrate las manos. Eso. Así o con lo que sea. O los dedos, como quieras. Así, o así, lo que te sea más. Vale, ahora esto es el agarre. Una vez que tienes el agarre, tu pierna izquierda tiene que abrirse diagonalmente. Porque con tu pierna derecha vas a colocar la de tu pierna. Y al mismo tiempo que lo haces, me tienes que desequilibrar. ¿Vale? Si este es tu agarre, Mira lo que tú has cambiado. si este es tu agarre, que lo hiciste muy bien, e hiciste muy bien el paso lateral, que es lo más importante en realidad, abres aquí. Y de la que abro aquí, yo ya lo desequilibro, de tal manera que si lo soltara, ya casi estaría en el suelo. Pero justo antes del desequilibrio, nos ayudamos con el barrido, ¿vale? Sería algo tal que así. Estoy aquí, abro como hiciste muy bien, paso la otra, ¿vale? Lo intentamos, José. Pues venga, Santiago. Agarro, el paso lateral, desequilibras y con la derecha, por fuera, sale por fuera. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo!
A ver, ¿quién falta por ahí? A ver, hombre, bravo. Ahí, un aplauso para el guerrero. ¿Herradura o barrido? Barrido. Pues mira, vas a hacerme un barrido que con tu pierna, con esta pierna, no, por dentro, esta vez vas a ser por dentro. Y vas como con tu pierna, vas a aplicarle una bufandina, como si le quisieras poner con tu pierna una bufanda a mi pierna. O sea, sería una cosa tal que así, estaríamos agarrados y tú me tienes que envolver la pierna, ¿vale? Con tu talón, como si fueses un monín, un chimpancé, como si fuese una mano, ¿vale? A ver qué pasa. Venga, pues aquí, Bien, bravo. Muy bien. no, hombre, no te tal. ¿Cómo te llamas? Álvaro, encantado. Toño, ¿qué te apetece hacer? A ver, lo que quieras. Venga, vamos a lanzarme, que hay muchos barrios. Entonces, para eso, básicamente, lo mismo que le explicaba a Marina. Estamos agarrados, tú tienes que girar completamente mirando hacia ese árbol sin soltar. Perdona, las manos igual mejor así no. O así, o así. No, pues si no quedan agarrados, ¿no? Claro, o así. Pero así entre los dedos no, porque así, como te sea más cómodo. O así, o así, o así. Eso. Eso. Generalmente este es el agarre, echamos el culo para atrás para impedir que el otro... Si no, parece que estáis enamorados en vez de luchando. Bueno, tendrías que girar completamente hacia el árbol, largarme contigo, girar tus pies mirando hacia el árbol y bajar, mira, para que lo veas. Si estuviéramos aquí, Hazlo a mí, hazlo a mí. primero para que vea el movimiento sin tal, luego te lo hago. Estás aquí, ¿no? Y no eres muy torpe, es que la lucha es difícil, ¿eh? No te pienses. Yo giro completamente, de la que giro, me llevo su cabeza con él e intento desaparecer entre sus piernas y luego lo cargo con... Tienes que girar un poco los pies. Eso es. De estar al contrario de él, quedar igual que él. ¿No ves que no notas cómo te carga en su cadera? Hazlo a mí. Básicamente lo que te decía, ¿no? Doy la vuelta para mirar hacia ese arbolito. Giro completamente. Lo cargo y de punteras. Te quedan Sí, hombre. Pues vamos a intentar. Empiezas mirando para allá y acabas con el sin soltar los brazos. Miras hacia el árbol. Ahora mira los pies. Y de la que lleva, me giras hacia él. Muy bien. Perfecto. Bueno, que no se marcaste ni nada. Encamientes a la gente que se apunte. A ver, ¿dónde está el siguiente o la siguiente? ¿Eh? Ya acabó la cosa, ya no se apunta nadie. ¿Eh? A ver, ese rapaz veo con ganas. Ven para acá, ven. Ven para acá, oh. Para acá. A ver si rompes algo. No te preocupes que te devolvemos sano y salvo. ¿Yo? Alex. Venga, bien. Hay desafío aquí, esto... A ver, Alex, ¿vas a coger el guante o no vas a cogerlo? No quieres. A ver, ¿quieres tirarlo, Asti? Yo sí, porque no lo levanta. Bueno, tú ponte a ello. Me pongo a dieta, cuando llegue a casa. ¿Cómo te llamas? David, yo soy Álvaro, encantado. A ver, David, ¿cómo me quieres tirar? Mientras que caiga eso, igual. O lo de volar. Pues venga, vamos a hacer la típica, simplemente. Desde el agarre, lo que le explicaba. Tienes que agarrarte cruzado Tú tienes Ahí. Cogerte ahí. No les Claro. Mira, aquí. Mira, tienes varios agarres. Lo que te sea más fácil y más natural, así, o así, o así, pero no tienes que soltarte tener las dos manos agarradas. Eso, ¿vale? Y luego tú tienes que salir con tu pierna, con esta pierna, tienes que salir para allá, ¿vale? Eso es. Y luego, de la que sales, con esta, Hacer me va- la zancadilla, eso es. eso Pero es. intenta no dejar el hombro tan aquí porque te haces pupa. Lo que tienes que hacer es llevarme Así contigo. lo desequilibras. En el desequilibio es ¡pam! Y aquí ya, si te soltara casi te caerías. Pero le metes el barril. ¿Intentamos? Muy bien. Vamos, campeón. A ver qué tal.
No, pero las... Muy bien. Ahí. A ver, Alex, ¿no te apuntes tú ahora? ¿O? No. Marcha para allá. Bueno. A ver, ¿alguien más quiere apuntarse? ¿Eh? Oye, ya veis que es seguro, ¿eh? Aquí no va a mancarse nadie, ni nadie va a marchar para casa con una lesión de ningún tipo, ¿eh? No tengáis miedo. El caso es probarlo y a ver si vos entra el meruquín del Baltu a de quién, por lo menos, ¿eh? Actívate deportivo, no te apuntes. Tú. No, no te apuntes. Bueno, ¿alguien más? La señora de la Pamela no se apunta, está así mirando. Nadie más. Bueno, pues vamos a haceros una muestra de lo que sería un combate de Baltu, más o menos oficial, para que veáis cómo se diría de verdad y no en las situaciones en las que participasteis. Así que, quienes queráis, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, vais a ver dos, uno entre ellos y otro entre ellos. Así que vos preste. Bueno, pues si alguien quiere apuntarse, está todavía a tiempo. Y si no, deseamos vos ya que le deis caña a la sidre y a los bollos o lo que sea, que bueno, que no tiene sentido seguir si no vais a participar. ¿Alguien se apunta? ¿No? ¿No? Pues nada, muchísimas gracias y nada, si alguien quiere apuntarse a esto del Baltu, yo que nos diga que decimos gimnasios en Ubieu, en Xixón y en Avilés ya, no. Para que puedan practicarlo. Nada más, gracias y hasta siempre.